Muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien de salud y que sigan así, porque acaba de empezar el verano. Polonia y España tienen las fronteras abiertas, así que hay que pensar en algún viaje. Bienvenidos a este octavo taller de los 8 talleres. Sí, es el último taller impartido por una escuela andaluza. Muchas gracias por su interés, por su asistencia durante todas estas semanas. Una vez más doy las gracias a José Ramón Orrillo de la Consejería de Educación por su apoyo y su inestimable apoyo en la organización de estos talleres. Gracias, José Ramón. Y por último, pero no menos importante, agradecemos la presencia de 2 ponentes hoy que representan la escuela La Playa de Cala del Moral, en el Rincón de la Victoria, a 15 minutos de Málaga. Aquí me voy a permitir un comentario personal. Cuando visité la escuela en 2016, pensé, pues si yo fuera adolescente, me gustaría pasar aquí las vacaciones. Igual nuestros ponentes nos muestran alguna imagen más, aparte del vídeo que hemos visto hace un rato, para que sepan de qué estoy hablando, ¿vale? Entonces, hoy estaremos con Román Navarro, fundador en 2011 de La Playa Escuela de Español, director académico de la misma. Es licenciado en Filología Hispánica con varios másters en enseñanza de español como lengua extranjera. Es profesor y experto de didáctica y metodología de ELE, incluida la innovación pedagógica. Es formador de profesores, examinador de ELE. Ha trabajado y colaborado en varios centros y universidades tanto en España, Madrid, Sevilla, Málaga, La Rioja, como en el extranjero, Italia, Serbia. También ha llevado numerosos cursos y talleres formativos para profesores ELE, entre otros en Polonia. Román nos introducirá en el contexto de la enseñanza virtual para que pueda continuar con el propio taller nuestro segundo ponente, que se llama Javier Villatoro, quien nos llevará al mundo de la innovación didáctica, actividades digitales y algo que creo no se ha hecho muy común todavía, que es la didáctica interactiva y la colaboración real por parte de los alumnos en estas actividades virtuales que muchos de los profesores se han visto obligados a desarrollar. Mientras tanto, Javier lleva años haciendo esto, por lo que para él ni la gamificación online, ni publicaciones y revistas digitales no tienen ningún misterio. Javier es licenciado y máster en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, con cursos de posgrado en Educación, Edición y Marketing Digital. Es profesor de Lengua y Literatura, formador de profesores, colaborador de Instituto Cervantes, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla o Goethe Universität de Frankfurt. Hoy se conecta desde Granada. Buenas tardes, Javier. Ahora les cederemos la palabra a nuestros ponentes y, mientras tanto, para los que asistan por primera vez a nuestros talleres, mi nombre es Marcin Siemda y soy director de la oficina de Extenda en Varsovia. La agencia Extenda pertenece a la Junta de Andalucía y se dedica a apoyar a las empresas andaluzas en su expansión y contactos internacionales, como por ejemplo es el caso de las escuelas de español que imparten sus ponencias en este ciclo de talleres. A título práctico, recuerden, por favor, utilizar el navegador Google Chrome, recomendado para esta plataforma de reuniones, utilizar el chat para cualquier comentario o pregunta. Abajo a la derecha tienen una pestaña morada. Si les molestan las notificaciones, también las pueden desactivar en esta misma sección, en el menú de la derecha. Ajustes de las notificaciones o ustawienia powiadomień en polaco. Y lo más importante, regístrense por favor con su nombre y apellido para que podamos primero conocer a los asistentes del taller y segundo entregarles los certificados de asistencia pertinentes que emite la Consejería de Educación de la Embajada Española. Sin más, dejo la palabra a José Ramón Orrillo, asesor técnico de la Consejería de Educación. Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes y muchas gracias, Marcin. Muchas gracias a Extenda, que ha hecho posible la intermediación con las escuelas para crear una programación de un ciclo que se acaba hoy
y que creo que vamos a estar de acuerdo dentro de una hora en que lo vamos a terminar por todo lo alto. Vamos a tener 2 ponentes por el precio de uno. Además, lo hacen hablando desde el paraíso, porque como dice Marc, la escuela La Playa se encuentra en lo que, en fin, cualquiera de nosotros que cierre los ojos y piense en el paraíso, pues ahí está la escuela La Playa. Marcin me deja siempre muy poco que decir porque hace una presentación tan exhaustiva de los ponentes y de lo que supone esto, que simplemente me queda agradecer a todos el esfuerzo que hacen en su tiempo libre, en periodos vacacionales, de asistir a estos talleres, porque es el sentido que le da razón de ser a todos los que participamos en esto. Muchas gracias a las escuelas que en unos momentos que están siendo terriblemente duros para ellos mantienen presencia y nos recuerdan a todos que siguen ahí, que vuelven a la carga con muchas nuevas energías y que, bueno, pues entre todos vamos a intentar ayudar para que el mundo L, que tanta importancia tiene en Andalucía y con el que todos estamos conectados, pues salga adelante. Sin más, Román, yo te cedo la palabra. Veo que estás ahí. Supongo que estás a la sombra porque no te veo con el sombrero de paja que nos prometiste. Os dejo en las buenas manos de Román y de Javier. Vale. Muchas gracias, José Ramón, y muchas gracias, Marcin, muchas gracias a los dos por el magnífico trabajo que estáis haciendo con esta serie de webinarios para profesores. Estáis mencionando mucho paraíso, yo me he venido al Porche porque se está fresquito, al Porche de mi escuela, y bueno, esto es idea de Marcin, lo tengo que decir. Quiero enseñaros un poquito dónde estoy, no para daros envidia, sino... Bueno, sí, un poco sí. Mira, aquí es donde estoy, aquí es donde trabajamos nosotros todo el año. Que no me quejo mucho, la verdad, no me quejo mucho. Nos ha tocado ser un poco los últimos, poner un poco el colofón a lo que es esta serie de webinarios bien pensados y bien organizados tanto por Stenda como por la Consejería de Educación de Polonia. Y creo que voy a compartiros una diapositiva. Creo que es interesante el 2 de julio un poco recapacitar. Alguien por ahí decía al principio, ¿estamos ya de vacaciones? Bueno, vosotros a lo mejor sí, yo todavía no. Pero sí es interesante recapacitar un poco después de todo esto que nos ha pasado a todos en el sector de la enseñanza y pensar un poco pues, después de lo que ha sido el confinamiento, etcétera, pues, qué nos ha pasado y dónde estamos ahora mismo. Lo que nos ha pasado es lo que en el sector académico se llama la enseñanza no presencial de emergencia, que evidentemente pues, no es una enseñanza presencial por razones obvias y bueno, pero tampoco es una enseñanza en línea al uso porque carece, no tiene ni el diseño ni la planificación específica para ello. ¿No? Por otro lado, sí que nos ha servido, ha sido útil un poco para aparentar, para bueno, darle a nuestros estudiantes la sensación de una continuidad, una normalidad en la actividad académica, entendiendo como una réplica lo que hemos hecho en modalidad en línea, una réplica de lo que se hacía normalmente, de lo que se hace en la actividad presencial. Evidentemente es algo que es transitorio y que no está planificado. Eso de hecho ha sido de un día para otro. Muchas instituciones, de hecho, muchos centros académicos pues no tenían aula virtual o tenían un aula virtual, pero algunos departamentos o profesores pues no la sabían utilizar, etcétera. Eso es completamente normal y comprensible. Ha tenido, por verlo desde una visión positiva, esta experiencia ha tenido una serie de ventajas, que es que a los, digamos, actores de la educación, tanto profesores como alumnos que han sido reticentes a acercarse a lo digital, pues digamos que les ha obligado, entre comillas y sin comillas, a acercarse a pues, diferentes programas, a diferentes maneras de trabajar.
También una parte positiva que yo creo que es muy importante valorarla es la tolerancia alta con el error, tanto por parte de profesores como por parte de alumnos, y comportamientos generosos por parte de nuestro sector, que ya de por sí lo es. Si me llevabais en los grupos de Facebook, había una avalancha de material gratuito, de experiencias, de gente que quería compartir un poco dudas y la verdad es que ha sido muy interesante desde ese punto de vista, llamémoslo sociológico. Luego, también es cierto que, y yo creo que es la parte más importante, llevar el aula a lo virtual ha sido para básicamente mantener el contacto entre las personas. Profesor-alumno, alumno-alumno, básicamente, en esas dinámicas, ¿no? La parte que todos, creo, también hemos visto, y hablo tanto del sector de la enseñanza obligatoria como del sector de la enseñanza no obligatoria, por ejemplo, escuelas de español como nosotros, es que sí es verdad que ha habido un corte entre las personas y familias que tenían medios para poder acceder a lo digital y otras familias y alumnos que por diferentes razones pues no han tenido o material o conocimientos suficientes para trabajar con lo digital. La parte que nos toca a nosotros como profesores, pues yo hablo por mí, pero probablemente muchos de vosotros también me vais a dar la razón. Yo en estos 3 meses de confinamiento he hecho una media, pero probablemente muchas veces eran más, de 10 horas delante del ordenador. No voy a hablar de dietas ni de tal, de comidas, pero son muchas horas, es una fatiga que nos ha correspondido tanto a los profesores como a los equipos directivos, pues para gestionar toda la logística y toda la estructura de llevarlo al entorno online. ¿Por qué? Una dificultad muy sencilla a entender, que todos lo sabéis también, porque toda nuestra programación estaba pensada para trabajarse en presencial, no en línea. Entonces, al, digamos, emigrar hacia lo digital, muchas rutinas de lo presencial se han llevado directamente a lo digital, sin a lo mejor reflexionar demasiado porque no daba tiempo a que realmente, cuando hablamos de diseño de enseñanza en línea, estamos hablando de una modalidad completamente diferente que requiere de una definición de esa modalidad. ¿Cómo es el curso? ¿Completamente online, 100%? ¿Es semipresencial? ¿Cuál es el porcentaje de no presencialidad? ¿Vale? Eso es lo que tiene que ver con la modalidad, cómo es el ritmo del curso, cómo es la metodología, cuáles son los roles del profesor o del alumno, o cómo son las interacciones entre los propios alumnos. ¿Hay interacción? ¿No hay interacción? ¿Cómo se establece, por ejemplo, el contacto con entre las personas? ¿Es sincrónico? ¿Es asincrónico? Y sobre todo, es muy importante, que esta ha sido la gran duda, sobre todo de los que estáis o de los que estamos en enseñanzas obligatorias, ¿cómo corrijo? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, hemos ido un poco a salto de mata, un poco improvisando, un poco viendo qué hacían otros compañeros. Creo que esa parte ha sido muy enriquecedora y sobre todo hemos sufrido una avalancha enorme de software y de posibilidades tanto de plataformas de trabajo, llámese Moodle, llámese Google Classroom, como de plataformas de videoconferencia o de clases en línea en directo. Y bueno, consideréis conmigo que esto realmente ha sido un trabajo que un equipo docente podía, a la hora de definir cómo trabajamos, con qué herramientas, etcétera, un trabajo de probablemente 6 meses o un curso, se ha hecho en 2 semanas, ¿vale? Por lo menos yo hablo de lo que es mi caso y de muchos compañeros y amigos por todo el mundo a los que evidentemente he consultado y bueno, porque al final todo este tipo de decisiones, y yo creo que esto es importante, y si no coincidéis conmigo, por favor, me interesa mucho vuestra opinión y leerla en el chat, pero muchas de estas decisiones, cómo trabajamos, con qué herramientas, etcétera, han caído sobre la espalda de los docentes, del profesor. Tanto es así que al principio del confinamiento, este señor que estáis viendo aquí en pantalla, que es un señor de Alemania, que es el director
de Educación de la OCDE, que es la entidad, que es la institución que hace los famosos informes PISA, pues nos avisaba ya a los docentes, no a los ministerios, no, a los docentes, pues que teníamos que cambiar nuestra manera de trabajar, ¿no? Y, bueno, pues, bueno, está bien saberlo. Gracias, señor Andreas Schleifer, por avisarnos de que hay que cambiar la manera de trabajar. Por otra parte, también es interesante, creo, ver un poco cómo son los comportamientos de los que mandan. En este caso, de los gobiernos, ministerios de educación. Esta noticia que estáis viendo la habéis leído probablemente si leéis El País, pero bueno, las noticias en España y tal. Esa noticia es de principios del mes de mayo. En el principio del mes de mayo, esta noticia, ¿sabes lo que es un globo sonda, no? Es una noticia que el gobierno filtra a ver cómo responde la gente. Pues esto es un globo sonda. Fue un globo sonda, en su momento no se llamó así, en el que sugerían que la ratio, digamos, de estudiantes por clase se iba a dividir por 2. Más o menos la ratio en España suele andar, en la educación obligatoria suele andar por unos 30 estudiantes aproximadamente, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, y en este caso, pues, comentaban eso, ¿no? Que buscaban un modelo de enseñanza mixto entre lo presencial y lo no presencial. Es súper interesante ver cómo esta noticia de repente ha ido desapareciendo y ya nadie habla de esto. Todo el mundo asume de una manera más explícita, y cuando hablo de todo el mundo, hablo de, en este caso, de políticos o de consejerías de educación, de diferentes comunidades autónomas o del Ministerio de Educación en España. Todo el mundo asume que sí o sí se va a volver en septiembre al cole, al instituto, como antes del confinamiento, ¿no? Con medidas de seguridad, etcétera, etcétera, como las que nosotros podemos estar implantando ahora en nuestra escuela. Yo creo, y esto voy a ir terminando porque no quiero robarle tiempo a Javier, que tiene que decir cosas mucho más interesantes que yo, pero un poco la visión de todo esto es que estamos ante una oportunidad. El hecho de todo este aprendizaje masivo que hemos vivido todos representa, creo, una oportunidad que nos puede servir para utilizar lo positivo que tiene la enseñanza en línea, la modalidad de enseñanza en línea, para un poco complementar lo que es la enseñanza presencial, porque la enseñanza en línea no sustituye a la enseñanza presencial. Son modalidades diferentes que eventualmente pueden coincidir o pueden casar dentro de un programa académico. Es una oportunidad, pero obviamente hay que facilitar el acceso a las personas que no lo tienen, y sobre todo hay que, desde el punto de vista de la metodología, hay que entender que los contenidos se deben evaluar a través de las competencias adquiridas por los estudiantes y no tanto por soy capaz de repetir lo que he memorizado y clac, clac, aprobado. Y sobre todo, lo que es más importante, todos los que estáis aquí, ahora mismo hay 50 profesores escuchando mi meeting, mi homilía. Todos los que estáis aquí, sois probablemente en un 80-90% gente que tenéis, digamos, facilidad al acercaros a software educativo o usar material digital, contenidos digitales para vuestras clases. La cuestión no es si los profes saben o no saben usar material digital. La cuestión es que las personas que idean y ponen dinero y deciden dónde va el dinero de las políticas educativas sepan las ventajas de lo digital, porque si no, no vamos a ningún lado. Y creo que estoy hablando de España, pero me da la impresión de que en Polonia puede ser un poco similar. Al fin y al cabo, si queremos dar calidad a la enseñanza, y ahora hablo de la enseñanza obligatoria, si le queremos dar calidad, hay que bajar las ratios y hay que intentar, pues lo que decía, darle presencia a las ventajas que nos puede aportar la enseñanza en digital. Y
un poco por terminar y por dejarle la cuestión a Javier, así votando, dejarle la cosa más o menos fácil para que él pueda desarrollar, es que ahora mismo el discurso no es como hace 15 años de digital sí, digital no. No, eso ya ha pasado. O sea, ahora mismo la cuestión es cómo digital, cómo lo planteamos, de qué manera, cómo lo ubicamos dentro de un currículum, cómo lo desarrollamos dentro de lo que es nuestra didáctica, nuestra metodología, dentro de los programas de nuestros centros. Esa es la pregunta interesante. Creo que no he sido súper breve y conciso, Javier. No sé si... Sí, súper, vamos, yo estoy maravillado contigo. Sí, bueno, ya os voy a dejar con Javier, aprovechad bien el tiempo porque cuando os cuento una anécdota, probablemente no, bueno, a lo mejor sí la sabéis, de vez en cuando la voy contando por ahí cuando nos juntamos Javier y yo. Este compañero, Javier, es de los pioneros en la enseñanza de lo digital dentro del L. Él hace más o menos unos 15 años estaba haciendo talleres de formación a profesores en Instituto Cervantes, en universidades, y soltaba pequeñas ideas como dentro de unos años la gente va a estar aprendiendo en clase con el teléfono móvil. Y la gente, los que lo escuchaban decían como, bueno, digamos que no se lo creían mucho. Algunos sí, lo veíamos venir. Pero digamos que ahora mismo Javier está viendo, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, está viendo sus profecías cumplidas. O sea que lo que tengáis que escuchar ahora de lo que tiene que contar, que es muy interesante, hacedle caso y prestarle atención porque tiene mucho que decir. Muchas gracias a todos. Me voy a callar, me voy a agachar un poquito. Luego al final del taller, si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Y si no, pues paso a comentaros un detalle, una cosita y nos seguimos viendo. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores y a Román. A mí me encanta estar aquí con vosotros esta tarde. Acabo de compartir un documento que supongo que debe de estarse viendo, no lo sé. Que de esto, ¿alguien me puede confirmar si ve el documento? Seguíamos con la pantalla que nos dejó. Lo que lees ahora, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. Correcto, ahora sí. Perfecto, es que lo tenía ahí guardado. Muchísimas gracias, muchas gracias, ya la veo yo también. Efectivamente, lo que dice Román, bueno, empezando por el final, cuando yo decía lo de los teléfonos móviles, hay un truco, y es que no tenían pantalla como las que tenemos ahora. Todavía tenían botones, y cuando yo decía aquello, no existían los teléfonos móviles, existía la PDA. Y me acuerdo que las conversaciones con nuestros compañeros, que en aquel entonces teníamos una asociación para Andalucía, que se llamaba Andele, yo les decía, cuando las PDA tengan por fin conexión a Internet, esto se va a convertir en un teléfono móvil con pantalla. Y un poco alucinamos con esa posibilidad que hoy en día es la gran realidad, ¿no? Fijaos que a pesar de eso, a pesar de que llevamos Internet en el bolsillo continuamente, cuando nos acercamos, y creo que Román lo ha resumido perfectamente, cuando nos acercamos a la realidad del aula, cuando nos acercamos a la realidad del aula digital, clonamos lo que tenemos en el aula física. Es muy curioso. No estamos todavía habituados a pensar en digital. Somos profesores, pero no somos profesores digitales. Esto que Román comentaba antes, esta desgracia que nos ha sobrevenido del coronavirus y de la enorme pandemia que estamos sufriendo, lo que ha hecho ha sido, en principio, pues eso, que acudamos al aula, pero que acudamos al aula para sustituir lo presencial por lo presencial. Hemos sustituido al típico profesor, a la profesora que está frente al aula face to face, ¿no? Cara a cara. Lo hemos sustituido por otra cosa igual, pero en remoto, que es Zoom. Y cuando nos hemos dedicado a dar clase, en lugar de pensar en lo que yo voy a hablar ahora, nos hemos puesto a dar clase en el sentido también tradicional de la palabra, en el sentido de que es el profesor el que enseña
es el estudiante el que aprende, somos nosotros los facilitadores de los contenidos y deben ser, como siempre, los estudiantes los que asumen esos contenidos. Nosotros creemos, y cuando digo nosotros me refiero a Román y a mí y a otros muchos profesores, creemos que eso no es así. Es decir, si nosotros ahora tenemos la posibilidad de por fin de poder dar un salto diferente, estamos en un mundo distinto, estamos en un mundo digital en el que podemos tener toda la información a golpe de clic. Entonces, quizá podríamos ya por fin pasar a otro tipo de enseñanza. Vamos revisando un poco cuál podría ser, de manera así solamente el esqueleto, de cuál podría ser ese tipo de enseñanza. En principio, cuando pensamos en las clases, pues pensamos en lo que viene en la parte negra con los iconos blancos de la diapositiva que acabo de pasar. Es decir, academicismo, posibilidad de escritura, como mucho utilizar algún vídeo, utilizar algún audio, incluso la comunicación en el aula. Eso es clase de lengua, sin duda, pero no solo, sino que también son otras cosas. En el momento que entramos en el mundo digital, la clase de lenguas se amplía, se multiplica y ofrece una gran cantidad de posibilidades que muchas veces no aprendemos, no estamos dispuestos a incorporar, como puede ser la obtención de información de manera autónoma por parte del estudiante. Estamos muy acostumbrados, como decía antes, a dárselo. La enorme cantidad de dispositivos en las que vamos a trabajar. Normalmente pensamos en digital y pensamos en el ordenador, cuando hoy en día, lo que decíamos al principio, hoy lo digital es la casa de papel, quiere decir, digital son nuestras televisiones, digital son nuestros móviles, digital es la posibilidad de trabajar con WhatsApp, por ejemplo. Digital es la posibilidad de pedirle al estudiante que forme parte de un equipo de trabajo, de un equipo de conversación con un dispositivo ligero, ¿no? Digital también es la posibilidad de virtualizar determinadas realidades, la posibilidad de ampliar virtualmente determinadas realidades y, por supuesto, de incorporar de manera directa otro tipo de trabajos, como puede ser la gamificación o como puede ser, que lo veremos ahora, la narrativa transmedia. Todo eso es digital. Y además de crear nosotros nuestros propios materiales. ¿Os acordáis hace muy poquito tiempo en la fotocopia número 50, lo que se diferenciaba de la fotocopia número 1? Ya no se veía nada, era un desastre. Sin embargo, hoy en día estamos trabajando con una serie de dispositivos tan avanzados que nos permiten no solo clonar y no solo reutilizar el mismo material una y otra vez, sino que además nos permite enriquecerlo, nos permite recrear, nos permite crear mashups, nuevos contenidos a base de remezclarlo con otros, sin perder nunca la calidad original, sino además enriqueciéndolo de manera multimedia, cosa que antes no podíamos hacer. Y además de manera muy simple, de manera muy fácil, porque cada vez las herramientas y las plataformas que nos permiten crear materiales para el aula en línea son de mejor calidad, son mucho más asequibles y muchas de ellas además son total y completamente gratuitas. Nos permite la transmedialidad y nos permite también introducir los contenidos de una manera diferente a como la veíamos antes. Los profesores que estáis trabajando en países no hispanohablantes, hasta hace 15 años, hasta hace 10, 15 años, uno de los grandes problemas era mis estudiantes no se encuentran en una situación dialógica, en una situación de diálogo, en una situación comunicativa que pueda permitirles la práctica con hispanohablantes. Hoy en día eso lo podemos empezar a olvidar, porque si lo pensamos un momento, Internet es un espacio en inmersión. Internet nos permite acceder a la inmersión en la lengua meta, en la lengua que estamos estudiando. Como comentaba, las capacidades que tiene hoy en día la creación de materiales, comenzando por el texto se ha enriquecido de manera brutal.
no solo podemos trabajar con herramientas tan completas y tan simples de usar como Canva, canva.com, luego daremos, y si no, os enviaremos alguna serie de enlaces, ¿vale? Canva.com, que te permite crear incluso manuales completos con una calidad editorial perfectamente bien conseguida, hasta para los más neófitos en el tema, porque permite la posibilidad de adaptar diferentes plantillas. El texto, además, es colaborativo. Estamos trabajando con herramientas tipo OneDrive o tipo Google Drive de Google. Podemos hacer que nuestros estudiantes colaboren entre ellos y colaboren con nosotros y creen textos y creen redacciones y producciones escritas de manera colaborativa. Además, lo podemos publicar. Pensad, por ejemplo, en una de las herramientas más básicas del mundo multimedia, que puede ser los blogs, ¿no? Del mundo internet, que son los blogs. La posibilidad de que uno de nuestros estudiantes, que antes era imposible, que nuestros estudiantes escriban materiales y los publiquen, al decir los publiquen, quiero decir, los hagan públicos al mundo, enriquece de manera enorme todo lo que son las producciones de redacciones que antes se quedaban solamente en la sala de profesores o que acababan en la papelera, si recordáis. Pero no solamente eso, podemos pasar del texto en el momento que le introducimos una imagen o que le está introduciendo cualquier otro tipo de elemento, ya lo enriquecemos y lo hacemos un texto multimedia. Todo el mundo hoy en día está trabajando, mucha gente está trabajando con Genially, ¿no? Y nos permite integrar dentro de un mismo panel una gran cantidad de contenidos sonoros, de vídeo, podemos integrar vídeos de YouTube, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, eso, que también son soportes comunicativos, atañe mucho a nuestra profesión, porque al fin y al cabo estamos creando productos de comunicación. Lo mismo que lo visual, podemos dar un salto más a la hipermedia, que sería este tipo de materiales en el que la propia herramienta, la propia plataforma, interactúa con el alumno. Gracias. Ahí lo tiene Román. Luego, si te parece, le vamos a dar, para que lo repartan, una batería de espacios para que puedan ellos acceder y puedan crear sus propios contenidos. Yo creo que igual lo agradecen. Claro. Vale, sí. Entonces, y luego, pues eso, todo lo hipermedia, es decir, me voy a poner a trabajar haciendo un audio, por ejemplo, haciendo un ejercicio de audio, y la propia plataforma me va a decir si es correcto, si no es correcto, y me va a permitir conectarme con otra gente. Eso dentro de lo que serían los materiales que hoy en día, con que sean simples, con que puedan ser reutilizables, con que tengan una carga estética para que el estudiante no lo rechace y con que sean los adecuados a nuestros objetivos, permiten la capacidad de que nosotros ya no estemos tan limitados como antes a lo que las editoriales nos exijan, ¿no? Sino que somos capaces de crear y de compartir, que es muy importante, de manera simple nuestros propios materiales. Había por ahí también, esto por ejemplo es un ejemplo de Canva, de cómo solucionamos con mis estudiantes alemanes el problema de estaba y estuve. Aquí era volaba, voló, saltaba, saltó, lo cogía, lo cogió. Entonces, al visualizar, utilizando una diapositiva tipo Canva, los procesos dinámicos con los resultados, mis estudiantes alemanes que no tienen esa diferencia entre perfecto e imperfecto, empezaron a comprenderlo fácilmente, dejándonos de tantas reglas y tantas historias. No solo eso, Internet es también un espacio de comunicación, es un espacio de inmersión cultural y es un espacio que nos permite compartir, que nos permite comunicar y que nos permite colaborar con otros hispanohablantes. Pero se me está yendo un segundo la batería, un momentín. Son cosas del directo. Ahora, ya está. No, se me iba la batería porque la había desenchufado para cambiarme. Ya está, perfecto.
está todo controlado. Vale. Internet, perdón, decía que es también un espacio de inmersión cultural, es un espacio de comunicación, es un espacio en el que el estudiante puede ser lo que el marco común europeo de referencia dice que debe de ser, es decir, un agente cultural, alguien que se apropia de la cultura meta y alguien que es capaz de interactuar de manera comunicativa con la cultura meta. Antes era absolutamente necesario viajar a Argentina, a Chile, a España para poder hacer eso. Hoy en día lo tenemos en Internet y es algo que por lo general incorporamos, por lo que yo estoy viendo en mis cursos de formación de profesores, es algo que no se está incorporando mucho y que tampoco se está incorporando de manera adecuada en el currículo. Yo creo que la incorporación de las redes sociales como asignatura obligatoria prácticamente en las competencias comunicativas de un estudiante debería ser obligatorio y además debería ser urgente. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que puedan interactuar con los hispanohablantes o con la lengua meta que estemos estudiando y además que ellos, y esto es muy importante, que ellos también sean capaces de crear una identidad digital en la lengua que están estudiando, en la cultura que están estudiando, que les permita hacer eso. Uno de los ejemplos del éxito de la imbricación de la cultura con la digitalidad podría ser, por ejemplo, el ejemplo de los booktubers, ¿no? Los chavales que hasta hace poco tiempo parece que le tenían menos alergia a los libros que al reggaetón, se han sumado bastante a la moda de leer, la moda muy antigua, que llevamos mucha gente de hace tiempo, por la suma entre los libros y YouTube. Son chicos apasionados por sus lecturas, que comienzan leyendo, por ejemplo, a Harry Potter o lo que sea, y las lecturas que a ellos les gustan, ya sea libros de ficción, libros de amor, libros de tal, lo comentan con el resto de adolescentes. Son una especie de lectores críticos y recomiendan sus lecturas a sus seguidores. El fenómeno booktuber se ha hecho mundialmente famoso, ha supuesto una eclosión en el mundo de la cultura y en el mundo de Internet realmente impresionante. ¿Por qué no incorporamos nosotros eso a nuestra clase, por ejemplo? Que les permite a los estudiantes poder colaborar sobre las lecturas, aunque sean lecturas obligatorias o incluso si son lecturas niveladas, ¿no? Y poder comunicar qué es lo que han aprendido, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos les ha gustado, etc. De esa manera, en el momento que nosotros estamos integrando la digitalidad y en el momento que estamos permitiendo, sobre todo, de nuevo, que sea el estudiante el que tome las riendas del aprendizaje, que sea el centro del aprendizaje y que comunique con el mundo, ya no estamos rompiendo las paredes del aula. Le estamos permitiendo que tenga esa identidad digital en la cultura hispana y que la desarrolle. Además, y que la desarrolle no solo en el ámbito escueto, en el ámbito cerrado del aula, sino de manera internacional y de manera abierta. Comentaba antes también que no solo los ordenadores son Internet, sino cualquier dispositivo, ya sea un móvil o ya sea un televisor conectado a Internet. Uno de los grandes motores para que la gente esté aprendiendo español hoy en día pueden ser ejemplos como Rosalía o como La Casa de Papel. El boom que ha supuesto La Casa de Papel en los canales digitales de distribución de contenidos de televisión y de contenidos de ocio ha sido brutal, ha sido enorme. Entonces, es algo que nosotros como profesores, yo creo que obligatoriamente tendríamos que incorporar a clase y que tendríamos que empezar a diseñar ese otro tipo de actividades, quizá con las herramientas que comentaba al principio, ¿no? Diseñar ese otro tipo de actividades que lleven el visionado de una serie que les apasiona a los estudiantes y a los profesores nos gusta también, fuera del ámbito aula, pero para que reviertan el aprendizaje del aula. Sacarlo a las redes sociales,
permitir que haya comunicación, permitir, ¿por qué no?, que pueda haber, no sé, un grupo de Facebook o un grupo de Twitter de tu clase que esté comentando La Casa de Papel, que lo sigan, hablar porque esta gente además son bastante asequibles, que puedan hablar además con los que lo han realizado, con los actores, y abrir un poco ese aprendizaje a la realidad, no dejarlo en el aula fija, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer también dando una vueltecita por internet y utilizando la cultura como excusa es crear visitas virtuales. Esto, por ejemplo, que tenéis ahí es una fotografía de Google Street, de Google Maps. Yo creo que sobran palabras, ¿no? Está bastante claro que tú estás caminando por una ciudad, utilizando Google Maps y realmente estás en esa ciudad. Y te puedes trasladar a golpe de clic de Sevilla a Buenos Aires y de ahí a Valparaíso. Es otro de las herramientas, es otra de las plataformas que las tenemos ahí, que evidentemente no se han creado para el mundo L, pero que tampoco, en un gran número de casos, no estamos utilizando en nuestras clases. Entonces, lo que os estoy proponiendo hasta ahora es saltar del Zoom, saltar del Moodle, saltar del Blackboard o de la herramienta que estoy trabajando para abriros un poco al mundo del Internet y sobre todo para darle a vuestros estudiantes la posibilidad de que sean ellos los que experimenten la cultura y la lengua españolas directamente, tal y como lo estamos haciendo los hispanohablantes en Internet y tal y como lo estamos haciendo los hispanohablantes en las redes sociales, en Instagram, en las que nosotros hablamos, discutimos y realmente tenemos una segunda vida que a veces es incluso tan intensa como la vida digamos, física, ¿no? Otra de las formas que tenemos, quizás para mí la más potente, es la que más me interesa últimamente, de poder explotar las posibilidades que tiene la red de Internet para la comunicación y para el aprendizaje de lenguas, es poner en marcha la gamificación y poner en marcha lo que ya denominamos narrativa transmedia. Para quien no esté familiarizado con lo que es la narrativa transmedia, os lo cuento en 30 segundos. La narrativa transmedia es tomar un argumento, tomar una historia, tomar un cuento, un relato, aunque sea pequeñito, ¿vale? Normalmente nosotros comenzamos a trabajar con historias muy pequeñas, incluso con microrelatos, ¿vale? Y ese relato, ese argumento que se ha pactado en toda la clase, que se ha pactado con un grupo, por ejemplo, de 20 alumnos, ¿vale? Se divide y se explota cada división. Me explico. Si nosotros tenemos una historia en la que hay 4 personajes, cada estudiante se puede dedicar a desarrollar la historia de ese personaje y a contarla en un vídeo, a contarla en un cómic digital, a contarla en un podcast, a abrirla a un blog. Y todo eso junto, el espectador, el lector, el que oye el podcast, ve el vídeo, se asoma a leer el blog, puede recuperar y puede recrear toda la historia completa a partir de los trozos de historia que hemos abierto. Esto en realidad es bastante fácil, aparte de que sea bastante fácil, es bastante más común de lo que nos podemos pensar. Harry Potter es multimedia, es transmedia. Walking Dead es transmedia. Y Batman es transmedia. Cualquier historia que tenga personaje, que tenga un desarrollo argumental fuerte, Breaking Bad, normalmente tiene una precuela, una secuela, secuelas que además pueden tener un único protagonista de la historia original, de la historia central, y luego además se puede desarrollar en series, en cómics y en un montón de medios diferentes. Cuando los fans de esas series o de esos protagonistas acceden a un cómic, ven una película o entran en una serie, conocen más cosas de ese protagonista, de esos protagonistas, conocen más detalles de esos argumentos y van haciendo crecer la serie, van haciendo crecer el argumentario
con lo que ellos van conociendo. Eso es lo que os proponemos que hagáis en clase. De una manera, además, bastante simple, que os vamos a comentar ahora, ¿vale? Si lo pensáis un momentillo, la mayor parte de las unidades didácticas que nosotros trabajamos en clase, os pongo un ejemplo que es uno al que suelo acudir. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un grupo de nivel A2, ¿vale? Un grupo que todavía tiene un nivel. Entonces entramos, abrimos el libro de A2 y nos ponen las 3 primeras unidades, que pueden ser la ciudad o la casa, la ciudad y la familia. Cada una de esas unidades se trata en clase, se trata en el programa de manera independiente. No tienen conexión unas con otras, no tienen hilación unas con otras. Sin embargo, la lógica que tienen las 3 es bastante similar. En cada una de ellas hablan de un contexto. Cuando hablan de la familia, hablan del contexto familiar. Cuando hablan de la casa, hablan del contexto de la casa. Cuando hablan de la ciudad o del trabajo, hablan cada uno de ese contexto. Sin embargo, no se integran. Lo que hacemos nosotros con la narrativa transmedia es tomar lo que los estudiantes están aprendiendo, van a aprender o necesitan estudiar dentro del programa, crear un argumento que recoge todo eso e intentar darle una lógica a todo lo que están aprendiendo. Fijaos una cosa, si nosotros abrimos el libro y pone unidad 2, la familia Pérez, bien, en el momento que pasas la página siguiente, la familia Pérez ha desaparecido. Es decir, tú no te encariñas con ellos, no te asimilas a esa historia de la familia Pérez. ¿Por qué? Porque a la página siguiente ya no está la familia Pérez, hay un ejercicio de léxico, ¿vale? Si nosotros tomamos esa familia que puede aparecer en la unidad 2 del libro y le damos densidad a cada uno de los personajes que aparecen ahí, estamos haciendo que los estudiantes se interesen por lo que sucede, estamos haciendo que le den una dimensión extra a lo que está sucediendo y estamos haciendo, y aquí está lo importante, que experimenten el aprendizaje. Hemos pasado de un aprendizaje de recepción a un aprendizaje de experiencia. Hemos pasado al experiencialismo y hemos pasado a la emisión. Hemos convertido receptores en emisores y hemos convertido receptores pasivos en emisores activos dentro de una experiencia que ellos van a ir dirigiendo a lo largo de sus clases. Como veis, las posibilidades de la narrativa transmedia son enormes. Además, no solamente eso, sino que les permitimos que trabajen en diferentes medios, por eso se llama transmedia, porque une audio, vídeo, imágenes, texto, etc. Por ejemplo, en algunos de los casos, en algunos de los experimentos, de los trabajos con estudiantes que nosotros hemos hecho, ¿vale? Nos han creado noticias de periódicos sobre lo que les sucedía a sus personajes. Y un cine para poderlo llevar a la pantalla. Un vídeo con pequeños personajes de Pauchun, que también es una herramienta muy simple de utilizar y que utiliza cómics para crear vídeos, ¿no? Hemos utilizado un montón de herramientas con diferentes posibilidades multimedia y las hemos conectado en un mismo argumento. Y cada uno de los estudiantes ha participado en eso. La diferencia entre aprender abuelo, tío, madre, padre, calle, coche, tal, a tener que utilizarlo en un guión, a tener que utilizarlo en un argumento es enorme. Porque, repito, estás consiguiendo, estás consiguiendo que los propios estudiantes puedan crear su propio material de aprendizaje. Ahí está, a ver si me salta antes. Ahí está. A ver si lo consigo. Ahí está. ¿Vale? Entonces lo que proponemos es crear personajes, que espacio, un tiempo de la trama,
los estudiantes que busquen información de lingüística, temática, cultura, etcétera, sobre lo que quieren trabajar, que seleccionen los recursos, que escriban el guión sobre el que van a trabajar y que creen una historia en la que van a integrar todo lo que vayan a ir aprendiendo. Si a eso le sumamos todo lo que hemos comentado anteriormente, que es integrar todos los procesos culturales que van aprendiendo, integrar la comunicación en red que está a su disposición para poder mostrar y para poder comunicar con otra gente lo que están creando, estamos creando un espacio de comunicación. Y ese espacio de comunicación va a ser siempre un espacio de aprendizaje, sin necesidad de que tenga que ser, como ha sido siempre, solamente un espacio de enseñanza. Entonces, como veis, supongo que algunos de vosotros ya habréis estado incorporando algunas de estas metodologías disruptivas dentro del aula y de estas didácticas de participación dentro del aula. Nuestra recomendación es intentar utilizar, ya que estamos trabajando en Internet, usar el máximo de herramientas posibles de una manera creativa, de una manera comunicativa y de una forma que siempre ponga al aprendiente, al estudiante, en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son ellos los que tienen que crear su aprendizaje y no nosotros los que tenemos que suministrarlo. Román, yo creo que como resumen he ido un poco como tú, lo más rápido posible, espero que haya sido lo más claro y me gustaría dejar estos minutos para si alguien quiere comentarnos algo, pues que puedan hacerlo. ¿Qué te parece? Me parece genial. No sé si soy yo solo, pero a Javier, a ti no, ahora mismo no te veo la cara. Ya te vi. Sí, porque tenía quitado el vídeo, ahora ya sí me ves. Ahora sí, pero bueno. La cuestión es, mientras vemos si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, a ver, que lo controle. Me parece que por ahora la gente da las gracias. Quería solamente comentaros un par de cosas. Javier Villatoro es el responsable de Aula L. Aula L, ya sabéis que es un grupo de Facebook, es una empresa dedicada también a la formación docente, a la formación de profesores, en este caso profesores de español, de lenguas extranjeras, y junto con él ya hemos hecho alguna edición, sobre todo para Italia, pero un poquito lo que os hemos estado comentando aquí, mucho más desarrollado en cursos de 20 horas, está planificado de hacerlo en la segunda mitad de septiembre. En la segunda mitad de septiembre haremos un curso de capacitación digital docente y bueno, si alguno de vosotros está interesado, pues se puede poner en contacto con nosotros, luego puedo dejaros el contacto, el correo electrónico. Mira, aquí estoy leyendo Marga García que está preguntando, ¿puedes decirnos la plataforma de visitas virtuales? La número uno, Marga, sí, la número uno es la más fácil, la que menos te puedes imaginar. Muchas veces no, estamos siempre buscando dónde hay plataformas y dónde hay cosas. En Google Maps hay un montón de plataformas de visitas virtuales. Es una plataforma de visitas virtuales. No se trata muchas veces de la plataforma en sí, sino del uso que nosotros hacemos de ella, fíjate. Sí. Sin embargo, sí que hay poner visitas virtuales de museos en Google, por ejemplo, y te van a aparecer una lista tan grande que ya te digo yo que no te da el tiempo de visitarlas todas con tus estudiantes. Cierto. Sí. Mientras aparece alguna otra cuestión, dice, pero para crearla nosotros, Marga García. No comprendo la pregunta, Marga. Bueno. Para crear vosotros la plataforma de visitas virtuales. No sé, yo ya, pero ¿y cómo creas una plataforma de visitas virtuales? Quiero decir, normalmente te tienes que acercar al sitio, hacer fotografías, hacer vídeos y tal. Lo que sí podéis hacer es utilizar cualquier... Vale.
Perdona, ahora sí no entiendo. Vale, eso se trata de didactizar la red. Es decir, Internet, ahora te he entendido muy bien. Internet pone a tu disposición, igual que el mundo físico, que cualquier otra cosa, pone a tu disposición un montón de contenidos. Lo que pasa es que esos contenidos no están didactizados, porque no están pensados para la clase. Entonces, lo que tenemos que hacer los profesores, como hemos hecho siempre, como hacemos con los periódicos, como hacemos con la radio, es intentar integrar dentro de una unidad didáctica todos los materiales que podemos ir recogiendo. Por ejemplo, una de las formas para crear la visita en sí, es utilizar, lo más simple es utilizar un blog, por ejemplo, y pedirle a tus estudiantes que sean ellos los que se distribuyan el trabajo y que cada uno de ellos pues haga, si es un blog, se me ocurre que haga una revista para visitar determinados países o para visitar determinadas ciudades. Entonces, cuando tú terminas ese ejercicio, ese trabajo, te vas a encontrar con una publicación, un blog, es muy fácil de crear en Blogger, te vas a encontrar con una auténtica revista de viajes y de visitas que han creado tus propios estudiantes. Yo creo que por ahí van los tiros, yo creo que por ahí van las cosas. Ana, mira, la narrativa transmedia en el mundo L se está empezando a despertar ahora. Digamos que como pasaba con los móviles, que decía Román antes, somos bastante pioneros en ese sentido y por desgracia hay poquitos proyectos de aprendizaje de L transmedia. En cualquier caso, en el momento que tengamos cualquier cosa, nosotros estaremos pendientes de enviaros enlaces, ¿vale? Y lo que sí os pedimos es que si vosotros, si os interesa, y si los queréis crear, o si tenéis alguna cosa en mente, le escribáis a Román, a la Escuela de la Playa, por ejemplo, y los podemos compartir. A ver si podemos crear una buena plataforma de narrativa transmedia, que es algo que está irrumpiendo ahora en el mundo L, a pesar de que lleva ya un montón de años, desde 2012 que fue el primer boom. Y es ahora cuando se está empezando a interesar los profesores en esto. Me imagino que si esta charla se da dentro de 3 años, ya tendríamos un montón de ejemplos. Hoy en día todavía somos pioneros, que no está mal tampoco, ¿no? Bueno, yo con permiso, porque ya vamos a ir terminando, bien, si no surge otra cuestión, os comento también que a finales de este mes, del 20 al 24 de julio, haremos un curso de formación de profesores de perfeccionamiento para profesores de español con la asistencia de Javier Villatoro, que nos va a hablar de gramática, con Concha Moreno. Sí, con Concha Moreno, que también va a desarrollar cuestiones de gramática, José Manuel Foncubierta, que va a trabajar el tema de la afectividad, Juan Manuel Real Espinosa, que trabaja gramática cognitiva, Pedro Navarro, que es el director académico del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que es el Instituto Cervantes más grande del mundo, que nos va a hablar de su experiencia en la migración online. Han movido unos 1.500 estudiantes a online ahora mismo, que están en pleno confinamiento, y Eduardo Galindo, que es profesor también del Instituto Cervantes de Estocolmo, que nos va a hablar de dinámicas de grupo en formato digital. El curso va a ser en modalidad en línea también. Entonces, bueno, si os queréis poner en contacto con nosotros, pues ahí tenéis el correo electrónico info@escueladelaplaya.com, o nos podéis mandar un WhatsApp, que es lo más rápido, lo más fácil. No paramos de comunicarnos con la gente últimamente en WhatsApp. Me refiero a la escuela. La vida real, normal, es ya lo cotidiano, pero la escuela también. Así que, bueno, ahí nos tenéis. En cualquier caso, si quito la diapositiva y nos vamos y Concha Moreno es muy crack, sí. Si quito la diapositiva y se os olvida lo que sea, siempre podéis contactar con Marcin, que es un crack también, y él os puede pasar la información pertinente. Marcin, José Ramón, yo creo que hemos sido perfectos cumplidores con ¿cómo se diría? Totalmente. Hemos sido exactos como suizos, como un reloj suizo. Así que no sé si hay alguna cuestión más que salga en el chat. Está todo más o menos respondido. Seguimos mirando el chat.
Muchas gracias, Román, Javier, por compartir con nosotros vuestras experiencias y reflexiones. Creo que es la palabra de esta tarde, de esta sesión, las reflexiones. Empezamos un poco en plan lúdico, pero la enseñanza virtual que nos sorprendió en marzo, abril, si asumimos que ha venido para quedarse, pues es una cosa muy seria, ¿verdad? Y la experiencia de los profesionales como sois vosotros vale muchísimo en estos momentos. Por lo tanto, muchas gracias también por el ofrecimiento de colaboración en el futuro que habéis ofrecido a los asistentes. Y creo que ha sido un buen... Repito, si alguien, de verdad, si alguien está haciendo algún tipo de enseñanza experimental o lo que sea, no dudéis nunca en escribirnos, que va a ser siempre muy interesante para nosotros compartir experiencias, sin ningún tipo de duda. Estáis invitadísimos. Muchas gracias, Javier. Creo que ha sido un buen cierre de este ciclo de talleres que, por un lado, explicaban temas de gramática, ortografía, puramente lingüísticos, y por el otro, aspectos puramente relacionados con las herramientas digitales y el mundo virtual. O sea, esta era la idea un poco también del ciclo, intercambiar estos dos temas, dos áreas. Los asistentes saben que pueden dirigirse directamente a vosotros para cualquier duda, pregunta, y precisamente a todos los asistentes, sobre todo a los más fieles que los hay entre los que están hoy con nosotros. Les agradecemos mucho su participación tan activa en el chat, como podemos ver, sus preguntas, inquietudes, comentarios y un buen ambiente de clase, diría yo, que paradójicamente, porque de forma virtual, pero hemos tenido este ambiente a lo largo de estas 8 sesiones, de estas 8 últimas semanas. A ver si podemos organizar otro ciclo de talleres formativos online en el futuro, o si no, presenciales, como no. Mientras tanto, visitamos Andalucía, a Málaga, a Cádiz, Granada, otros destinos. La información sobre Extenda y nuestra actividad en Polonia pueden encontrar en el portal hiszpańskiwandaluzi.pl, en la página web extenda.pl, así como en nuestra fanpage de Facebook asociada al portal de enseñanza de español. Solo quería mencionarles que en cualquier momento podemos facilitarles también información sobre cada una de estas 8 escuelas y otras escuelas andaluzas, también realizar presentaciones ante vuestros alumnos sobre Andalucía, el aceite de oliva, las ventajas competitivas que tiene el conocimiento del español en el mundo laboral, que es a lo que nos dedicamos, al mundo de las empresas privadas, del mundo laboral. Es lo que hemos estado también haciendo durante estos últimos 18 años con Extenda en Polonia, ¿vale? Y no podría despedirme sin dar las gracias a José Ramón Orrillo y la Consejería de Educación. Ha sido un placer poder colaborar contigo y con la Consejería, un honor. Eso continuará, sin duda, lo sé. También un fuerte abrazo a nuestro compañero de Sevilla, Joaquín Garzón, por tu apoyo en todo momento. Gracias, Joaquín. Igualmente, gracias a todos. Gracias, Joaquín. Y a mi compañera Alexandra, que se conecta desde el despacho de... Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes a todos, que pasen un buen verano, en salud, por supuesto, y hasta pronto. Felices vacaciones a todos, en España, si puede ser. Muchísimas gracias a vosotros. Felices vacaciones. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.